Muy bien. ¿Estamos listos, hermanos? Ok, vamos a orar. Señor, te pido que bendigas el mensaje de tu palabra, que bendigas, Señor, las palabras, mis palabras, que tú me uses, Señor. Que quebrante los corazones de esta iglesia, de este lugar, Señor, de los hermanos. Porque sé, Señor, que vienen con cargas, vienen con angustias, con necesidad. Y realmente, Señor, venimos a este lugar porque te necesitamos. Necesitamos que hables a nuestras vidas, que cures nuestras heridas, Señor. Por favor, Señor, si alguna persona en este lugar no te ha aceptado como tu Salvador, hoy pueda tomar esa decisión, Señor, de aceptarte, de rendir su vida. También te pido, Señor, que obres grandemente en la vida del pastor, de su familia, de sus hijos, que les guardes y les cuides. En Cristo Jesús. Amén. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8, la Biblia dice de esta manera: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Eliseo, hermanos, era el profeta, y la Biblia dice que este hombre, Eliseo, iba a la ciudad de Sunem. En camino dice la Biblia que había allí una mujer importante, que cada vez que pasaba Eliseo le invitaba insistidamente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, dice la Biblia que venía a la casa de ella a comer. En este versículo, hermanos, si estudiamos un poquito o nada más tratamos de ver un poco más detallado, la Biblia dice que el pastor Eliseo tenía que ir a Sunem. La misión de Eliseo, hermanos, era predicar. Era un profeta y por lo tanto, hermanos, tenía que ir a Sunem para declarar lo que Dios le había dicho. Seguramente, hermanos, en Sunem había un pueblo, unas personas que tenían que escuchar lo que Dios tenía que decirles. En esos tiempos no había moto, no había carros como hoy en día. Así que todo era caminando o a caballo. Y la Biblia dice que esta mujer tenía una casa en el camino. Dice que era una mujer importante. Quiero decirles, hermanos, que tenía un buen puesto. Tal vez tenía buen ingreso económico. Y dice la Biblia que cada vez que miraba al misionero Eliseo pasar por ahí, dice la Biblia que esta mujer se acercaba a él y le rogaba que entrara a comer. Este hombre, cuando la Biblia dice que le insistía, seguramente este hombre en alguna ocasión dijo que no. Por eso la Biblia dice que le insistía a que comiese. Y por fin el misionero Eliseo decidió, hermanos, entrar a la casa de la sunamita para comer. Y también la Biblia nos dice que cada vez que pasaba para ir a Sunem a visitar a los hermanos de ese lugar, la Biblia dice que pasaba a la casa de la sunamita a comer. Realmente, hermanos, no se requiere de tanta explicación, solamente es cuestión de profundizarnos un poquito en la lectura. En el versículo 9 dice la Biblia: y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. En primer lugar, hermanos, la sunamita, cuando vio al hombre, hermanos, pasar por ese lugar, no sabía que ese hombre era un varón de Dios. No sabía que ese hombre era un pastor de la iglesia de Sunem. No sabía que era un hombre de Dios. Entonces, hermanos, entra a su casa a comer, y cuando entra a comer a la casa de esta mujer, se da cuenta de que este hombre es un varón de Dios, y se queda sorprendida con la sorpresa y va y le dice a su esposo: este hombre es un varón de Dios. No, seguramente porque el pastor Eliseo aprovechó a darle el plan de salvación por su manera de hablar. La mujer, hermanos,
se dio cuenta de que era un varón de Dios. Quiero decirles, hermanos, que esta mujer aceptó a Jesucristo junto con su marido en ese lugar y aceptó la salvación. También quiero decir, hermanos, que ese lugar se convierte, hermanos, en el lugar de refugio para este misionero. En el versículo 10 dice la Biblia: ahora que ella entiende que es un varón de Dios, entonces ella, hermanos, no solamente de alguna manera no solamente se queda con darle de comer, ahora le dice a su esposo: te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Hermanos, eso quiere decir que la tsunamita estaba diciéndole a su esposo: por favor, te ruego que hagamos un cuarto para el misionero, para que cuando el pastor pase allí se quede. Y dice la Biblia: y pongamos ahí cama con un colchón. Seguramente el misionero Eliseo, hermanos, se quedaba a donde le agarraba la noche, porque yo no sé cuántos días caminaban, hermanos. Pero mi abuelo y mi papá me cuentan, hermanos, que para ir a predicar a otras misiones, a otro lugar, tenían que caminar. Yo recuerdo, hermanos, a los 5 años en adelante, yo acompañaba a mi papá para predicar en diferentes misiones, y caminamos mucho en veredas, en puentes de hamaca. Los puentes de hamaca allá, hermanos, son puentes que se mueven y abajo pasa el arroyo o hay un barranco. Hermanos, si nos dormíamos a donde nos agarrara la noche, acampábamos en ese lugar. Los hermanos llevaban mulas, caballos, cargando Biblias, cargando folletos, cargando las plantas de luz y el proyector, que en esos tiempos era un proyector enorme y se proyectaba las películas. Y hermanos, no había un lugar a donde quedarnos. En los lugares en donde llegábamos eran lugares donde no habían hermanos, donde no había iglesias. Entonces, hermanos, pues este misionero Eliseo era lo mismo. Realmente no tenía un lugar donde quedarse. Entonces dice la mujer, esta hermana, la hermana tsunamita, y dice: ¿sabe qué? Te ruego que hagamos un aposento de paredes, que hagamos un cuarto y pongamos ahí una cama. Y yo puedo ver al misionero, al pastor Eliseo, llegar ahí y tener un colchón de esos del oso. ¿Cómo se llama esa marca del oso? Ese. Y Eliseo: qué bueno es Dios. Amén. Y dice la Biblia: y pongamos allí un candelero, porque el misionero, el pastor, necesita leer la Biblia, y pongamos ahí algo para que él pueda estudiar y pueda predicarnos. Y pongamos ahí, ¿qué más dice, hermanos? Silla. Pongamos ahí un lugar para que se siente. ¿Ya le ha regalado alguna silla alguna vez su pastor? O viceversa, más bien su pastor le ha llevado silla a su casa, porque cuando le visita seguramente no le da que se siente. Y entonces esta mujer le provee de cama, le provee de mesa, le provee de silla y le provee un candelero. Hermanos, yo alcanzo a ver, hermanos, que cuando esta mujer empieza, ve que este hombre es un varón de Dios, le nace un amor por el varón de Dios. Dios pone en su corazón amar al varón de Dios, proveyéndole lo que está a su alcance. Ahora, hermanos, estamos hablando de una mujer pudiente en todos los aspectos. Ahora, no, con eso no quiero decir que nosotros no podemos, pero sigamos leyendo. En el versículo 11 dice: y aconteció que un día vino él, estamos hablando de Eliseo, por allí. Y hermanos, ese día que llegó estaba construido el cuarto, estaba construido el lugar para él. Y dice que se quedó en aquel aposento y allí durmió. La realidad, hermanos, es que yo puedo ver la cara de Eliseo. Llegué aquí hace un mes y
visité una iglesia y el pastor me escaneó de pies a cabeza. Y llama a su hijo y le dice: hijo, ven, ven. Y se acerca a su hijo y le dice, me dice a mí primero: pastor, quítate esos zapatos viejos, ya están rotos que tienes. Hijo, tráete los zapatos nuevos que compré ayer. Los compré y yo no sabía que era para el misionero. Y yo quedé sorprendido, unos flexis que valen como 1,500. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Y también tráeme las 2 camisas que compré, porque yo no ahora entiendo que era para el misionero, por eso no me quedaron. Ahora no sé si me quedan grandes, hermanos, pero ya tengo camisa nueva de marca. Y hermanos, yo quedé sorprendido, quedé animado, hermanos, de ver gente al ver esa necesidad tan pequeña, hermanos, estén dispuestos a hacer algo por el pastor, hacer algo en la vida del pastor. Gracias a Dios, hermanos, porque la realidad sí necesitaba unos zapatos. Ahora ya tengo 3 pares ahí guardados. Ya no me dé zapatos, hermano. Necesito la loza. Entonces, hermano, versículo 12. Entonces dijo a Jesse, hermanos, era su criado. Hoy en día le podemos decir que era su asistonto, su asistente. Ahora Eliseo iba con su asistente y, hermanos, los dos tenían dónde quedarse. Yo no sé qué platicaban ellos dos, pero se imaginan los dos en una buena cama con agua calientita. Cuando llegué aquí a Tecate hacía pum, dijo el hermano: tráete buena chamarra. Y cuando llegué aquí me vio, me dijo: te dije que trajeras buena chamarra. Estaba bien helado, bien frío este lugar. Y hermanos, yo no sé cuánto tiempo pasaban estos hombres durmiendo en el desierto, en esos lugares. Ahora Eliseo y su asistente tenían un lugar a donde quedarse. Entonces Eliseo le dice a su asistente, a Jesse, le dice: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Jesse, Eliseo a Jesse: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo esmero. Eliseo le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Yo quiero, Jesse, que vayas y le digas a la tsunamita qué es lo que necesita, qué quiere que hagamos nosotros por ella. ¿Necesitas que hable por ti al rey? Eliseo tenía mucha influencia y le dice: ¿quieres que yo hable por ti al rey o al general del ejército? Imagínense, hermanos, para poder llegar a hablar con un general o con el rey tan solamente, hermanos, no, nosotros llegamos enfrente de la presidencia y nos andan echando. Así que Jesse, dice la Biblia, que se dirige a la casa, se dirige a Jesse en el versículo 14 y le dijo, me salté. Y ella respondió, versículo 13, final del versículo 13: yo habito en medio de mi pueblo. Yo no necesito nada, dijo la tsunamita. Yo habito en medio de mi pueblo. Entonces Jesse se regresa a su pastor y le dijo: ¿qué pues haremos con ella? Ella no necesitaba nada, y más sin embargo el pastor Eliseo dice: ahora ¿qué vamos a hacer entonces por ella? No necesita nada, tiene todo, ¿qué vamos a hacer? Se empezó él a cuestionar: ¿qué vamos a hacer? Entonces la Biblia dice que Jesse respondió, porque el asistente se dio cuenta y le dijo a su pastor Eliseo: he aquí, ella no tiene un hijo y su marido es viejo. Ya no había probabilidades de que ella tenga un hijo, hermanos, y de cierta manera tal vez ella había querido tener hijo, había estado yendo a programas, yo no sé, hermanos, para poder ella adoptar o tener un hijo. Y había pasado ya mucho tiempo hasta que estos hombres llegaron y Jesse dijo: a ella le falta un hijo. En el versículo 15
Dice, entonces dijo, llámala. El pastor dijo, llámala. Y la llamaron y ella se paró en la puerta y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás a un hijo. Tus peticiones ahora van a ser contestadas. Yo sé que estás orando por esta necesidad. Quieres un bebé y en el año que viene vas a tener un bebé. Ella se queda sorprendida, hermanos, y yo alcanzo a ver esto como una bendición de hacer algo en la vida, una bendición por haber hecho algo en la vida de mi pastor, en la vida de la familia pastoral, en la vida del misionero. Entonces, hermanos, la tsunamita anda en este punto de la historia, anda recibiendo con creces, con intereses, hermanos, lo que ella había hecho. Imagínense si la tsunamita hubiera dejado que el hombre se vaya. Hermanos, ¿cuál es el precio de un bebé? No tiene precio. Hay mujeres, hay matrimonios que están tratando de tener hijos y tratan años y años y lloran y piden a Dios, Señor, dame un hijo. Yo no sé si hay casos aquí, hermanos, pero en muchos lugares, en muchas familias andan sufriendo porque no quieren tener hijos, se andan separando porque no pueden tener hijos. Cuando llegamos a Altamirano, yo llevaba 6 meses, todavía no teníamos nuestro terreno pequeño donde empezamos la iglesia. No teníamos ingresos económicos, iglesias no nos apoyaban, nadie nos conocía. Y teníamos un carro viejo allí, y decidimos viajar a San Cristóbal para visitar una iglesia. Y recuerdo yo bien ese día que a mí me hacía falta zapatos, mis hijos, mi esposa le hacía falta zapatos. Los zapatos son muy importantes, hermano. Ve a caminar allá afuera descalzo y vas a ver si puedes caminar. Y ya no estábamos llorando por la comida, porque allá hay mucho frijol y maíz, hermano. Dijo mi pastor, pásale a comer pozole, y vio todo el maíz y me dice, ni que fuera yo puerco de tanto maíz que le... Y llegamos a Altamirano, hermanos, a San Cristóbal, y pude predicar en esa iglesia. Y yo trataba la manera en que los hermanos miren mi zapato, y nada más miraban mi zapato, pero hasta ahí así lo miraron. Y al final de cuentas, y lo que les estoy contando, hermanos, es porque yo quiero abrirles mi corazón. Y al final de cuentas, pues terminó el culto y nos fuimos a la casa. Y a Altamirano teníamos que regresar ese mismo día en la tarde. Y yo iba triste porque no teníamos zapatos. Mi esposa, mis hijos, no teníamos zapatos. Así que me fui triste y me fui angustiado. Señor, te recuerdo que aquí estoy. Aquí sigo en Altamirano. Y cuando... llegando en Altamirano se me pasó mi tristeza, me confié en el Señor y Señor, pues tú sabes, hemos estado aquí. Para entonces vendía yo queso de casa en casa, traía de San Cristóbal queso, no teníamos nuestro horno de panadería no sabía yo hacer pan, pues. Y entonces buscaba la manera, sacaba mi guitarra con mis niños, nos íbamos al parque con una bocina, cantábamos, la gente se acercaba, y después de que se acertaba yo predicaba y mi hijo pasaba con una bolsa de dulces y un bote pidiendo ahí con la gente. Y yo le dije a mi familia, no te preocupes, ahorita es domingo en la tarde, la gente llega en el parque, vamos a cantar y vamos a cenar hasta hamburguesas. Y llegando en Altamirano, triste, angustiado por esa situación, suena mi celular, hermanos, y me dice, hermano Wilber, yo no te conozco, no sé de dónde eres ni nada, solamente vi un video de lo que estás haciendo. Yo quiero decirte, hermanos, que en este momento te acabo de depositar $1,000. Y lo primero que quiero que hagas es que vayas a comprar zapatos. Hermanos,
casi me accidento de tanta alegría porque iba manejando, hermanos. Y la realidad, hermanos, es que yo pude ver la mano de Dios y me dijeron exclusivamente para zapatos. No, hermano, antes que se acabe me compré 3 pares cada uno de una vez, por si Dios no provee rápido, ya tengo en bodega, en bodega guardado. Y yo, hermanos, me quedé sorprendido. Un año después yo no supe nada más de esa persona. Y si él me está escuchando, hermanos, porque él me dijo, yo no quiero que nadie sepa, mejor glorifica a Dios. Pero si él me está escuchando, hermano, lo hago para glorificar a Dios. Y yo no sabía, hermanos, porque un año después de eso vine aquí y me dice, hermano Wilber, estoy muy contento. ¿Sabe por qué? Porque por años, no sé cuántos años, 14 años estuvimos orando a Dios para que Dios nos dé un bebé. Mi esposa no podía embarazarse. Y ahora me he enterado que tenemos 2 meses. Mi esposa tiene 2 meses de embarazo. Y yo le dije, hermano, si no me hubieras dado los $1,000, Dios no te hubiera dado tu bebé, porque mira la historia de la tsunamita. Así que si usted quiere un bebé, ya sabe cuánto vale, hermano. Hermanos, es algo maravilloso. El hermano lo leyó y dijo, wow, no cabe duda. Seguramente Dios quiere contestar tu petición, hermanos, a través de la obra misionera, a través de la vida de tu pastor. Pero ahí está trabada esa petición. ¿Por qué, hermanos? Porque yo estoy viendo en la Biblia. Es Biblia, hermanos, y aunque no te gusta, tengo que decírtelo. No hubo amenes. Así que vimos la mano del Señor. Llenamos el tanque de gasolina para hacer las rutas, porque sabíamos que el dinero se gasta rápido. Y ¿sabe qué, hermanos? Continuemos leyendo. Dice que 17, la mujer concibió a Dios y dio a luz en el año siguiente. Luego dice la Biblia, y el niño creció y creció. Hermanos, es una bendición poder hacer algo en la vida de tu pastor. ¿Has hecho algo en la vida de tu pastor? Sí, cada semana cobra o le damos su quincena. No me refiero. ¿Has hecho algo en la vida de él? No hay amenes. ¿Has hecho algo en la familia pastoral? Hermano, yo soy hijo de pastor. Y yo, hermanos, es difícil ser hijo de pastor, la realidad. Pero es una bendición ser hijo de pastor. Hermano Paco, tienes que echarle ganas. Hay pruebas, hermano Paco. Es difícil, porque toda la presión, hermanos, está en la vida de nosotros como hijos. Ánimo, hermano, tienes que echarle ganas. Dios quiere usarte. Hermanos, sean de bendición en la vida del hermano Paco. Tiene zapatos, está bien, pero sean de bendición. Tiene todo, dice ustedes, tiene todo. Mire, la tsunamita tenía todo, pero algo le faltaba. Oren por él. Amen a los hijos del pastor. Amen a su pastor. Hermanos, yo me amargué en contra de Dios cuando tenía 14 años. Yo fui salvo hasta los 16. Y yo no quise ir más en la iglesia. Hermanos, me amargué en contra de la iglesia, en contra de los hermanos, porque todos los hermanos criticaban mi vida, criticaban, y no era el joven, el hijo perfecto del pastor que la iglesia quería. Y es Biblia, no me estoy saliendo del tema. Aquí está en la Biblia. Seguimos leyendo. Dice la Biblia que el niño se enfermó en el versículo 19. Se enfermó, dice que le dio dolor de cabeza y el niño cayó en cama. No solo eso, dice la Biblia que la mujer, la tsunamita, dice que se desesperó y pidió permiso con su esposa para ir a buscar al siervo de Dios, al varón de Dios. Hermanos, en nuestras angustias, problemas, ¿sabe a quiénes buscamos primero, hermanos? Buscamos a otras personas
que a mi pastor para que me ayude en ese problema. Eso también, hermanos, es parte, hermanos, de obtener bendición, hermanos, acudir a mi pastor en medio de mis problemas. Un matrimonio tuvo problemas, se pelearon y lo primero que hizo el hermano es, papá, tuve problemas con mi mujer, y el papá le dijo, ¿sabes qué? Te dije que no te casaras con ella. Hermanos, no hay nadie quien te va a aconsejar mejor que tu pastor. Este mensaje está en la Biblia. Yo y el pastor no hemos hablado por teléfono, él no pidió este tema. Es algo que Dios puso en mi corazón. Y hermanos, termina mal nuestras relaciones, termina mal nuestro matrimonio, termina mal nuestra vida, terminamos desanimados, hermanos, por andar pidiendo consejos en otros lados. Primero, hermanos, vimos que hizo algo en la vida del pastor, la tsunamita. Ahora estamos viendo, hermanos, que obtuvo una recompensa por hacer algo. Y ahora, hermanos, estamos viendo la situación de esta mujer y cómo está tomando en cuenta la vida de su pastor. Ahora, hermanos, dice la Biblia que su esposo le dio permiso, montó unos asnos, unos burros, y fue, hermanos, a buscar al varón de Dios. Caminó mucho tiempo, yo no sé cuánto tiempo caminó, hermanos, pero dice la Biblia que llegó a donde estaba el pastor Eliseo, y dice que lo vio de lejos. Usted sigue leyendo la historia. La Biblia dice que mandó a Jesse a preguntar qué es lo que quería. La tsunamita dijo, yo quiero hablar con mi pastor, quiero que él me aconseje porque estoy angustiado. Imagínate tener un hijo en un hospital, hermanos. Cuando nosotros llegamos a Altamirano, antes de llegar a Altamirano, cuando llegamos a Altamirano queríamos comprar el terreno. Y yo y mi esposa y mi iglesia le pedí permiso a mi pastor para salir a visitar algunas iglesias. Y por primera vez, hermanos, salimos a visitar unas iglesias para poder comprar el terreno donde primero construimos en Altamirano. Y cuando salimos de Altamirano no sabíamos que mi esposa estaba embarazada. Y ya como unos meses después me dice mi esposa, pues creo que estoy embarazada. Y ya llevaba 3 meses y nosotros en el camino, en el viaje. Y le dije a mi esposa, pues yo creo que nos vamos a regresar. Nos animamos y tomamos la decisión de continuar visitando algunas iglesias. Y el bebé fue creciendo. Llegamos a Mexicali y en una predicación mi esposa le empezó los dolores. Le faltaba 2 meses para que Marcos nazca. Y ella, para no interrumpir, se aguantó el dolor terminando el culto, se seguía aguantando el dolor y al final no se aguantó, fuimos al hospital y era tarde para el bebé estaba muerto, estaba morado, estaba en condiciones muy, muy difíciles. Y yo estaba visitando iglesias, no conocía mucho a los pastores. Yo necesitaba de un pastor que me anime, que esté conmigo. Es muy importante. Estaba tan triste, la sacó y la hermana dice, lo que pasa, no tengo un pastor. Mi iglesia, yo vengo a esta iglesia porque no tengo un pastor. Mi iglesia le hace falta un pastor. Y allí en este hospital, hermanos, le dieron, yo no sé cómo resucitaron al bebé, pero ahí estaba el bebé, vivo. Yo bien agradecido con el Señor, pero a la misma vez triste y angustiado. Y hablaba con mi pastor. Mi pastor me daba palabras de ánimo, me ayudaba, hermanos, y me ayudó a superar este dolor, esta angustia con mi familia. Estamos en una ciudad que no conocemos, con gente que no conocemos, sin dinero. Y por los consejos de mi pastor. Y es lo mismo que hizo la tsunamita. Dice la Biblia que Eliseo la despide
La despide, hermanos, y Eliseo dice que adelántate. Y la Biblia dice que llegó Eliseo a ver al niño y ya estaba en cama. Dice la Biblia, si usted sigue leyendo la historia, que entró al cuarto, lo calentó, se acostó encima de él, debajo de él. Y dice la Biblia que el niño respiró con un gran aliento. Pero ¿sabe por qué, hermanos? Estamos viendo ahora la bendición de tomar en cuenta a su pastor. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ido a buscar a su pastor? Seguramente ese bebé se hubiera muerto. Y literalmente, hermanos, se hubiera muerto. Repito, ¿sabe por qué terminan mal nuestros hijos? Terminan mal nuestra familia. Por no hacer caso a los consejos. Es que, ¿qué me va a enseñar? Es que aquello, es que, pero mira, su familia anda peor. Hermanos, está escrito en la Biblia. Está escrito en la palabra de Dios. Para terminar, porque el pastor me dijo que el culto se termina a las 9, pero que yo podía seguir predicando a las 9, pero ustedes iban a las 7. Entonces yo quiero terminar y con ustedes aquí presentes. Si no, hasta van a apagar la cámara. Hechos capítulo 28. Dos meses después de que mi hijo Marcos estuvo en el hospital, le dieron de alta. Y estuvimos muy contentos. Llegamos seguimos visitando iglesias en Tijuana. Y 15 días después le agarró una infección de pulmoneumonía y llegó en el hospital de Tijuana, no sé cómo se llama el hospital, y ahí estuvo internado. No le hacían caso. Yo ahí peleé con los doctores y hermanos, yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Yo no quiero que mi hijo se muera aquí. Permíteme, Señor, que salga bien de salud. Te prometo que voy a hacer esto y aquello y aquello. Y llegué, no le hicieron caso. Allí lo trasladaron al hospital de Rosarito. Allí en Rosarito conocí a otro pastor. Me visitó, me animó, y necesitábamos dinero para comprar nebulizador, medicina, pagar esto y aquello. Y este hermano me dice, hermano, no te preocupes, no llores, no te preocupes. Este hermano pagó las cuentas, pagó todo y hizo algo en la vida de mis hijos. Y sabes que ahora este hermano es dueño de una empresa allá. Ahora Dios le ha bendecido grandemente. Y yo lo veo de esta manera porque está en la Biblia, por hacer algo en la vida de mi hijo. Y si tú haces algo en la vida de mi hijo, lo estás haciendo directamente conmigo y se lo estás haciendo directamente a Dios. Capítulo 28. Dice que pasaron el naufragio en el capítulo 27. Todos se iban a morir. Pablo, los guardias quisieron matar a todos y Pablo le dice que no maten a todos, que agarren madera para que se salven como puedan. Y dice que la Biblia en el versículo 1 que nadaron y estando ya a salvo llegaron a la isla. Supimos que la isla se llamaba Malta. Y dice la Biblia, hermanos, que la gente se juntó, los naturales, la gente indígena de esa isla. Yo alcanzo a ver allí a gente indígena, porque dice naturales, la gente que nació en ese lugar, pescadores, yo no sé, hermanos. Dice que nos trataron no con poca humanidad. Les recuerdo que Pablo en ese entonces, hermanos, en esa isla no sabían que era un misionero, no sabían que era un pastor. Venía entre la gente que estaba en la cárcel con delincuentes. A pesar de eso, dice la Biblia que los naturales, la gente de ese lugar, los trataron no con poca humanidad, porque dice la Biblia que encendieron fuego, nos calentaron, nos dieron de comer, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía. Los naturales haciendo algo.
para esa gente, sin que ellos supieran que en medio de esa gente había un misionero. Cuando venía en el avión, un hombre pasó una mujer y trayendo una carta, y dijeron a la mujer, al hombre, lo que quieran, y yo de reojo miraba yo los precios, que una Coca-Cola valía unos 180 pesos allá en las alturas, y todo con tarjeta, y yo estaba viendo ahí. A mí me quisieron pasar una carta y le dije, thank you very much, soy de Chiapas. Le iba a decir en celtal, pero bueno. Así que quedé yendo y el hombre me dice, ¿quieres algo? ¿Quieres algo? Pide lo que quieras, yo te lo invito. Y pues aproveché a pedir una coca y una sabrita. Y hermanos, yo no sé, la realidad, este hombre hizo algo, porque honestamente, hermanos, pues tenía hambre. Y yo sé que Dios le va a bendecir grandemente a este hombre solo por darle una coca a mi pastor, por darle un par de zapatos nuevos a mi pastor. Y dice la Biblia que caía mucho frío. Entonces, habiendo recogido Pablo, y ahí encuentra la historia de la víbora y esto y aquello, y dice que la gente se sorprendió. Y dice que la gente se sorprendió en el versículo 4. En el versículo 6 dice la Biblia que le estaban esperando que se mueran, pero en el versículo 7 la Biblia dice que en aquellos lugares, en ese lugar, había también la propiedad de un hombre principal, así como la mujer sunamita. Porque era una isla, la gente no tenía recurso económico, no tenía buenos ingresos, mas sin embargo ellos hicieron lo que estaba en sus manos, en sus posibilidades y fuera de sus posibilidades. Ellos amaron a esos prisioneros, les dieron de comer porque habían perdido todo. Tenían días, hermanos, sufriendo en el mar, en la tempestad. Entonces ahí en ese lugar estaba este hombre que era un principal. Tal vez, hermanos, era un presidente municipal, pero dice la Biblia que tenía casas, tenía hoteles. Bueno, yo eso se lo estoy. Y dice la Biblia que se llamaba Publio. Y la Biblia dice que Pablo dice que nos recibió y nos hospedó solícitamente. Pablo está escribiendo cómo lo trató este hombre. Este hombre tampoco sabía que Pablo era un pastor, que era un misionero. No sabían de Pablo. Pero dice la Biblia ahí que los trató solícitamente. Estaban en una isla, le trajeron unos camarones al mojo de ajo. Le trajeron un filete empanizado y unas ¿cómo se llaman esos que tienen sus brazos? Unos cangrejos, no, unos que se parecen camarones gigantes. Langostas. Si Pablo dice, wow, y una coca. Dice solícitamente, nos hospedó el tiempo que estuvo ahí. Mira, ahí está una recámara, una camita con colchón. Imagínense, hermanos, lo mismo que Eliseo. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Misionero Pablo era un hombre que sufrió por causa del amor de Cristo. Fue un hombre que predicó incansablemente a llevar la preciosa semilla del evangelio. Y nunca, hermanos, había dormido en un colchón por llevar la preciosa semilla. Dice que se preparó en el desierto, no tenía un lugar prácticamente donde le agarraba la noche, ahí se dormía, no tenía esos privilegios, había perdido todo, había dado su dinero, había invertido todo. Y en este versículo, hermanos, tenía un colchón donde dormir, tenía camarones que comer, tenía langostas. Ahora estamos viendo dos tipos de personas, estamos viendo los naturales y también la gente que tiene. Y dice la Biblia, si usted sigue leyendo la palabra de Dios, dice que de repente el papá de Publio se enfermó. Y dice la Biblia en el versículo 8, aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería, y entró Pablo a verle. Escuchó allí mientras él comía los camarones, escuchó una persona quejarse en un cuarto.
Y dice que entró a verle y después de haber orado, eso significa que el apóstol Pablo le testificó de Cristo. ¿Sabe cómo aceptamos a Jesucristo nosotros? Por medio de una oración. Y la Biblia dice que después de haber orado, eso significa que después de que el padre de Publio aceptó a Jesucristo, dice que se fueron sus enfermedades. Wow, qué bendición, hermanos. Y este hombre tuvo una recompensa muy grande, la salud de su padre, por hacer algo en la vida del misionero Pablo, del pastor Pablo. Y dice que todos en la isla de Malta venían para ser sanados. Imagínense los de la isla, no, ¿para qué lo queremos aquí? Son ladrones, esto y aquello, y los hubieran corrido. No se hubieran sanado. Ahí fueron salvos todos ellos fueron salvos, fueron sanados. Y dice la Biblia en los últimos versículos que llegó la hora en que llegó otro barco. Dice que, versículo 9, hecho esto también a otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de cosas necesarias. Y cuando llegó otro barco para llegar a Roma, hermanos, dice que todos vinieron. Los que no tenían, los que tenían, llegaron y les cargaron de cosas necesarias. Y llenaron el barco de comida y de víveres. Y eso es algo que quiero decirles también, hermanos. ¿Cuánta comida le has dado a tu pastor? Amén. No hay amén. Porque Dios está tratando con nosotros. No es que el pastor tiene un trabajo. ¿Qué te interesa, hermanos? ¿Qué es lo que estás haciendo en la vida de tu pastor? Y por eso estás como estás, estamos como estamos. ¿Por qué, hermanos? No tenemos nada. ¿Por qué, hermanos? Porque no hacemos nada. Y aquí está la manera en que Dios puede contestar nuestras peticiones. Pablo dice que se fueron, se despidieron, llevaron mucha comida, llevaron de todo. Y Pablo se fue muy contento, cantando himnos en el barco, y llegaron a Roma. Y no muchos días después, lo llevaron a un lugar, le pusieron la cabeza y lo decapitaron para que no predicara más el amor de Cristo. Gracias, Señor, por los misioneros que dan sus vidas, por los pastores que deciden quedarse en una iglesia a sufrir, a criar a sus hijos en el ministerio. Gracias por el pastor Ramón Ríos, por su esposa y sus hijos que le apoyan. Gracias por la vida de él. Te pido, Señor, que le uses grandemente en este lugar, que mucha gente pueda recibirte como tu Salvador, como su Salvador, Señor, a través de la familia pastoral. Gracias, Señor, porque él fue salvo seguramente porque tú usaste a un misionero o a otro pastor. Y, Señor, cada uno de los que estamos aquí seguramente fuimos salvos porque tú usaste a un misionero. Gracias por los misioneros que mandaste a Chiapas, por esos hermanos que pusiste en su corazón llevar el evangelio a los pueblos, por esos predicadores que no tienen sostenimiento. Ayúdalos, Señor, provéeles. Ayuda a la gente a amar a su pastor, a las iglesias a amar a su pastor. Ayuda a esta iglesia a amar y a cuidar y a proteger a su pastor. Oh, hermano, ¿cómo andas? ¿Será que Dios está tratando en tu vida en este momento? Tú deberías pasar al altar y decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque estoy fallando. Estoy fallando en ser de bendición en la vida de mi pastor, en su familia, en sus hijos. Estoy fallando en tu obra misionera.
he parado de dar a la obra misionera. Cada misionero espera de una iglesia. Y cada vez que una iglesia toma la decisión de apoyar a un misionero, hermanos, ese misionero ora por la iglesia para que no le falte el sostenimiento, para que esa iglesia sea fiel. Y cuando la iglesia, el tesorero toma la decisión y llama, misionero, te depositamos, al misionero glorifica a Dios, porque ustedes están siendo de bendición en su vida, proveyéndole y sosteniendo la cuerda, sosteniendo el ministerio. Ahí está la oportunidad de hacer algo en Chiapas, de hacer algo en tu iglesia, de hacer algo en la vida de tu pastor. Pastor. Señor y Padre Celestial, le damos gracias por sus bondades, sus misericordias. Gracias por aquellos que se acuerdan de tus siervos, se preocupan por bendecir, Señor, porque al hacerlo para uno de nosotros que somos pequeños, Señor, lo hacen para ti. Pero Señor, ayúdanos a nosotros también a no olvidarnos, Señor, de aquellos que te sirven y que te aman. Señor, yo te ruego que hagas prosperar tu palabra, Señor, en el corazón de cada uno de los oyentes, y que juntos te glorifiquemos, Señor, y te honremos, porque tú eres la razón de nuestras vidas, Señor. Tú eres el centro, Señor, de todo lo que hacemos. Sea pues honroso y glorioso delante de ti, Señor, y te damos gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.